El ataque de los verdugos es el tema que vamos a estar abordando ya inmediatamente a través de la palabra del Señor. Y vamos a ver las contaminaciones, el cual muchas veces nosotros recibimos por ambientes, por atmósferas, por personas, por compañeros, por áreas emocionales o áreas que aún no hemos sanado en nuestra vida espiritual. El ataque de los verdugos es un tema que nos va a ayudar mucho a entender los ataques que hace el enemigo a través de diferentes áreas en una contaminación. Para poder siempre entender la palabra, es bueno sacudirse siempre al mundo espiritual. Siempre usted tiene que hacerlo. Hoy vamos a hablar del sacudirse en el mundo real, el mundo espiritual. La base de Mateo 10:12 dice: y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se devolverá a vosotros. Lo que está diciendo este texto, que cuando nosotros vamos a una casa, llevamos la presencia de Dios. Portamos la gloria del Señor en esa casa. Si en esa casa te reciben a ti, reciben a Cristo. El Mateo 10, el verso 14 dice: pero si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo vuestros pies. Aquí nos está dando referencia entonces que si en esa casa que tú vas o cualquier lugar te recibieren bien o te reciben como debe de ser, entonces esa paz, Cristo queda ahí y ahí está la paz del Señor. Pero si en el lugar donde tú vas no te reciban, entonces tú sales de ese lugar, te sacudes los pies y te vas. Si alguno, dice la versión NBI, no le recibe, más bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Es un tema que nos ayuda mucho más a entender que muchas veces nosotros llegamos contaminados por ambiente, por atmósferas. Versión K2. Pero si las personas de una casa o pueblo no le dan la bienvenida y no les prestan atención, salgan y sacúdanse del polvo los pies. Todos estos pasajes nos están diciendo algo importante. Cuando tú vayas a una casa o un lugar o hables con una persona, no solamente quiere decir que vaya a una casa, sino el hablar con una persona y no te quiere recibir, o va a una casa y no te quieren recibir. O sea, al decir no te quieren recibir, no quieren que tú le hables de Cristo. No le importa Cristo, no le importa tus palabras, o quieren contender contigo. Tú te sacudes los pies y te vas. ¿Por qué tenemos que sacudirlo los pies para que no venga el verdugo? Ya vamos para allá. Porque cuando no nos sacudimos al mundo espiritual, viene el ataque de los verdugos por los ambientes y las atmósferas. Y sacudirse los pies del polvo, dice polvo en la palabra coniortos, que es levantar el polvo, pulverizar. Entonces el polvo es una expresión de que al sacudirse los pies, tú te sacudes de la contaminación que hay en ese hogar. Con esa persona, tú se sacudes los pies en un acto simbólico de no llevar esa contaminación, porque las contaminaciones, uno se puede contaminar. Le pasó también a Pablo, Hechos 13:51. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, dice que llegaron a Iconio. Pablo y Bernabé llegaron en su primer viaje misionero a Antioquía y llegaron a la sinagoga de los judíos, donde fueron invitados. Y Pablo expuso el mensaje de Jesucristo y ellos les volvieron a invitar nuevamente la semana siguiente. Al siguiente día de reposo, Pablo empezó a predicar, pero empezaron a haber unos rebeldes a oponerse contra Pablo y Bernabé. Anteriormente no había una oposición, pero en esta vez se encontraron con una oposición, y es tanto que la gente les quería pegar, les quería sacar. Estaban una afrenta, estaban rebeldes con Pablo y Bernabé, no querían que predicara.
Y ahí la expresión que es de sacudirse los pies. Pablo se sacude los pies y se va de ese lugar, porque ese es lo que se tiene que hacer cuando algo esté hostil. Hechos 13:50, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de esos límites. A tal oposición hubo en que hubieron mujeres que tramaron venganza producto de los judíos e instigaron a las mujeres piadosas para que los expulsaran, para que los sacaran de esos límites. Y Pablo y Bernabé, dice el Marcos 6:11, y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. ¿Qué significa? Que lo hostil se queda con lo hostil y yo me voy con la bendición. Lo hizo Pablo, lo menciona Mateo, lo menciona Hechos, lo menciona Marcos. Era una orden directa de Jesús cuando envió a los 12 apóstoles a predicar. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de la ciudad. Porque muchas veces las personas son hostiles. No reciben la palabra, o alguien no te acepta la palabra, o es un lugar de contaminación. Usted, para no quemarse cuando hay un fuego, cuando hay una leña o alguien quemando, usted, ¿qué es lo que hace? No pasa cerca de ese lugar, ¿verdad? Los principios para que usted pueda entender cómo una persona se puede contaminar. Y ustedes dirán, bueno, no me quemé, voy a pasar por el otro lado, voy a ir por la otra calle, no quiero que me salte esa chispa y queme mi ropa, no quiero que algo se encienda, no quiero que salte una chispa de fuego. Pero cuando nosotros entendemos el mundo espiritual, cuando usted llega a su casa después de haber pasado por aquel fogata y huele su ropa, tiene olor a humo. Ese es el mundo espiritual. Se contaminó. Usted no pasó cerca del fuego para que no le saltara la chispa y se quemara, pero pasó por el otro lado y no le saltó la chispa. Pero la contaminación de ambiente se extiende. La contaminación, por eso se llama contaminaciones de ambiente, de atmósfera. Muchas veces nosotros nos contaminamos. Podemos estar bien, pero puede haber una circunstancia en el problema en un trabajo, problema con un compañero, problema con un familiar, problema con alguien, y eso te contamina. Ahí donde hay que sacudirse. Sacúdese del dolor, sacúdese de la tristeza, sacúdese de las emociones caídas, de las emociones alteradas, de las emociones de dolor. Sacúdase de eso, no permite que eso pase más allá. Sacúdase de la ira. Airaos, pero no pequéis. Sacúdase de esa ira, de ese mal comportamiento. Sacúdase de ese dolor. No lo lleve usted. Contaminación por ambiente no quiere decir pecado. En Marcos 2:16 dice: los escribas y los fariseos viéndole comer, y los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Los escribas y fariseos siempre estaban pendientes de Jesús. Así también los escribas y fariseos que no conocen de Cristo van a estar pendientes de lo que hagas. Van a estar pendientes de lo que digas, de lo que hables, de tus errores, de tus equivocaciones, para que cuando te equivoques, te van a apuntar con el dedo, te van a enjuiciar, te van a apiedrar. Ahí van a estar siempre los fariseos, los escribas, que te van a apuntar con el dedo y te van a acusar. Lucas 15:2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los publicanos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Siempre estaban pendientes de Jesús. Así también el mundo, el que no conoce de Cristo, va a estar pendiente siempre de todo lo que haga, y esperando el más mínimo error para atacarte y diciendo: bueno, ¿y dónde está tu Dios?
No tenías un Dios poderoso, no tenías un Dios sanador, no tenías un Dios que prospera. ¿Dónde está tu Dios? Así es el mundo. Sacúdete de eso. Si has recibido palabras de contaminación, sacúdete de esas palabras, no las lleves. Jesús sana a un leproso. Marcos 1:40, vino a él un leproso rogándole, hincada de rodilla, y dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al mundo espiritual el Señor quiere ayudarnos, pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el dolor, por la situación, por el tormento. Nos dejamos llevar por el problema que estamos lidiando. Pero el Señor claramente nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entrégale esa carga, Señor. Sacúdete de esa carga. No la lleves tú, un problema de alguien. Ni siquiera a veces son problemas nuestros, pero llevamos cargas ajenas. Lucas 7:14, y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Vemos en varios textos entonces donde Jesús tocó a leprosos, tocó a los muertos, estuvo en casa de ladrones, se juntaba con los borrachos, les enseñaba, le predicaba a las prostitutas. Eso al mundo espiritual se llama una contaminación por los ambientes, pero no es de pecado, sino de ambiente. Y primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Por eso que Jesús cada día iba al templo a la purificación, a purificarse de los lugares donde pisó, a los lugares de donde se contaminó, a los lugares de donde estuvo sentado, a los lugares de donde comió. Cada día Jesús iba a la purificación, y nosotros también tenemos que hacerlo. Aquí este texto dice: todo aquel que tiene la esperanza en él se purifica a sí mismo. Y nos dice se purifica en el nombre de Cristo. Claro que tiene que estar Cristo, pero ahí cuando dice a sí mismo, nosotros tenemos que sacudirlo en el nombre de Jesús a nosotros mismos. Nos sacudimos nosotros mismos de carga, de emociones, de lugares incorrectos que hemos pisado. La versión va, dice: todo el que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es importante nosotros sacudirnos de estos ambientes hostiles que muchas veces nosotros lidiamos o tenemos. Purificar, esa palabra purifica es la palabra gagnizo, que quiere decir realmente moralmente, santificar, ser limpio, ceremonialmente o moralmente, purificar. Tenemos que purificarnos, santificarnos en la presencia del Señor. Ambientes hostiles territoriales. ¿Podemos nosotros contaminarnos en la calle? ¿Cuándo? ¿Qué hay en la calle? Tú vas a comprar a la esquina, vas a comprar al otro lugar, vas a un Walmart, vas a comprar a cualquier lugar, te contaminaste. Son las contaminaciones de ambiente, de atmósfera. Pero es importante, recuerde, no son pecados, pero sí son contaminaciones. ¿Qué hay en una calle? Droga, alcohol, prostitución, robo, muerte. Y a lo mejor tú vas por una calle y no te das ni cuenta. Tú dices: oh, voy a comprar, no vi nada raro. Pero quizás tú no lo viste. Pero a lo mejor en casa o dentro puede haber estado alguien en droga, en alcohol, quizás la muerte. A lo mejor están violando a alguien y tú no te diste cuenta porque estaba adentro de algún lugar. No nos damos cuenta de eso. Son ambientes hostiles. Por las ropas nos podemos contaminar. Judas 1, verso 23. Aborreciendo las ropas contaminadas por sus acciones inmorales. Aborreciendo las ropas contaminadas por su mala vida, dice otra versión. Entonces, ¿las ropas son de bendición o no? Se llaman los vectores. Por eso es que siempre nosotros tenemos que orar por ropa, sea nueva, sea usada. Tenemos que colocar mano y decir: Señor, yo santifico esta ropa. Todo lo que tú traigas a tu casa, santifícalo. Cuando vas a comprar, cuando vas al supermercado, compre la mercadería y llegues con tus bolsas, cajas de comida, santifica esas comidas. Mire qué importante es esto. Muchas veces nosotros vamos y recibimos el dinero y vamos y compramos y luego comemos. Ni siquiera santificamos eso.
todo lo que entre en tu casa, santifícalo. Porque el mundo es espiritual, el mundo es legal, el mundo va a buscar una manera de contaminar. Y a lo mejor tú traes comida y comida a lo mejor que no ha vencido, que no está por vencer. Pero al mundo espiritual pueden ser ataques también por la comida, por la ropa, por muchas áreas. Por la impartición de manos, 1 de Timoteo 5:22, no impongáis con ligereza las manos a alguno ni participéis de los pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cuántas veces nosotros quizás nos dejamos impartir manos? No digo que no lo hagan, pero siempre tener un cuidado de esto. Tener cuidado de que quién nos coloca manos, quién nos imparte manos, quién nos ministra. Porque no solamente se trata de una persona, se trata con un espíritu. Y cuando te colocan manos es una transferencia, impartición, vector y vector. Los espíritus van y pueden volver. Esa es una impartición, transferencia de espíritu. Pero hoy en día en la emoción que está la iglesia, porque la iglesia la verdad que está con muchos problemas emocionales. Gran parte de toda la iglesia, mucho problema emocional. No disciernen si es Dios en las lenguas, en las profecías, en los sueños, manipulaciones, hombres amadores de sí mismos, espíritus engañadores, doctrina de demonios, iglesia. Y vienen personas y te imparten manos. ¿Qué es lo que hacen? Te imparten una maldición en vez de ser de bendición. A través de las relaciones ilícitas también, las malas conversaciones, el sexo, las malas palabras, las divisiones, también hay contaminación con esto, por eso hay que tener cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o sea hay que tener cuidado de las palabras de doble sentido o una palabra de puro garabato. Cuidémonos de esas contaminaciones. ¿Cuándo más nos contaminamos? Cuando vamos a hospitales, que hay un hospital es muerte. Ahí hay personas que fueron violadas, o un violador que lo llevaron a contratar lesiones. Siempre por lo general van a contratar lesiones las personas que han hecho daño, un violador, un asesino. ¿Qué más? Hay muertes ahí. Gente con depresión, otros que se quieren quitar la vida, llegan ahí. Otros se querían quitar la vida con pastillas y los llevaron al hospital. Hay caos, hay contaminación en ese lugar. Por eso que cada vez que vayas a un lugar a visitar a alguien o estuviste en ese lugar, sacúdete en el nombre de Cristo Jesús, porque todos esos espíritus acarreamos muchas veces nosotros y después andamos con depresiones. Y antes no teníamos esas depresiones, pero fuimos a un lugar incorrecto y nos contaminamos con depresión y no sabemos por qué las tenemos, porque llegaste a un lugar contaminado. Llegaste a un lugar hostil, o las morgues, muerte, espíritu, las cárceles, asesinatos, violadores, pecados, mentiras, los cementerios, muertes, los centros psiquiátricos, espíritu inmundo, demonio, esquizofrenia, paranoia, demencia. Todo eso hay en ese lugar. No es solamente que uno vaya, va ahí a un lugar donde hay espíritu. Por eso es que es importante sacudirse. Esto lo hemos hablado muchas veces y hoy también el Señor nos recuerda. Quizás nos hemos olvidado, por eso que andamos a lo mejor ahí con problema emocional, andamos con la amargura, andamos con el dolor, porque vamos a un trabajo, ni siquiera decimos gracias Señor, ahora voy para mi casa, me sacudo de toda esta contaminación del trabajo. Ni lo hacemos. Por eso estamos siendo atacados por los anatemas. También nos contaminamos por Buda, pirámide, el elefante de la prosperidad, por sol, por lunas, estrellas, astrología, idolatría, ropas de marcas que hacen pacto con Satanás, juguetes diabólicos, todo eso también son anatemas. A veces también, por eso es importante que la madre, si usted tiene hijitos, tiene que tener cuidado de qué le compra a su hijo. No le compre cosas que puedan estar contaminados con ambientes, atmósferas, con cosas satánicas y juguetes que están pactados por Satanás. No les compre juguetes de sirena. No les compre juguetes de unicornio, de mezclas de seres híbridos. Aleluya. ¿Cómo nos contaminamos también? Por los dineros. ¿Qué más hay en las calles? Robos, muerte, vicios. Todo esto hay en una calle. Prostitución. Todo lo que usted pueda estar en esta imagen no solamente se trata de algo, se trata de espíritus territoriales que se llaman. Esos pueden estar dentro, de fuera de la casa,
o puedes tú traerlo a la casa. Tú puedes salir a la calle y alguien te robó el celular, quedaste amargado. Tú puedes salir a la calle y ver algo te contamina. Es una lucha, por eso que la lucha no es con sangre ni carne, sino son con espíritus. Son espíritus que van a tratar de entrar para contaminarte. Estuve 9 años trabajando en un centro de habitación en Chile y había un joven que estaba luchando contra el alcohol. Y dice él que fue a comprar. Y cuando fue a comprar encontró un lugar donde decía botillería. Botillería en Chile es donde venden tragos. No sé qué otro nombre tendrá en su país. Donde venden licor. Se le llama en Chile una botillería. Donde venden alcohol. Y dice que él solo miró el nombre botillería donde vendían alcohol. Inmediatamente su espíritu se empezó a remecer y empezó una lucha. Y la carne le decía, anda, compra un trago, compra una cerveza. Y la otra parte le decía, no lo hagas. Porque tenemos esas dos batallas, nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho, siempre van a estar en contaminación, el bien y el mal. Los ambientes de atmósfera, clima. Vamos a estar siempre viviendo con estas contaminaciones de ambientes. Es como vemos esta imagen ahí muy linda en una parte y otra se ve como muy seca, muy hostil, y es como el mismo lugar. Solo tenemos que decidir en qué lugar estar. A veces estamos en el lugar incorrecto, estamos en el lugar de sequedad. No hay agua, no hay nada, no hay fruto. Nosotros elegimos dónde estar. Pero si llegamos a pisar estos lugares porque tenemos que hacerlo, ir a trabajar o hacer cosas, recuerde, sacúdase. Sacúdase eso en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted vuelva de su casa, principalmente hágalo. Porque cuando usted sale, yo creo que usted ora, ¿cierto? O usted sale y se manguerea y se peina y sale a la rápida a trabajar. Creo que no. Usted creo que se prepare y dice, Señor, voy a ir a trabajar, guárdame, protégeme en el nombre de Cristo Jesús. Usted va contento, aleluya. Y en el gozo y va manejando con su carro. Y en el gozo del Señor yo me fortalezco. Y detrás pasó alguien rápido. No te en el gozo y sigue cantando. Y alguien de atrás te está tocando la bocina. No le da importancia. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Pero después llegamos al trabajo. Empieza un problema con el jefe, un problema con un compañero, un problema con una persona, algo salió mal, se echó a perder algo, no funcionó algo, empezaste con dolores, con ataques, con áreas emocionales, empezó un trauma y luego después ya tú querías salir rápido de ese trabajo y ni siquiera te sacudiste. Y ya cuando quieres subirte a tu carro, lo único que quiere llegar a tu casa, otros no quieren llegar. Ese es otro tema. Aleluya. Pero muchas veces quieres tú llegar y salir de ese trabajo, que hostil, que hay problema, que hay emoción, y tú te subas al carro y ya no piensas cantar en el gozo del Señor. Hasta se te olvidó el corito. Y vas manejando y te tocan bocina y ahora empiezas a responder. ¿Y qué? Si acaso que este auto tiene ala. Así. Y alguien te tocó bocina y tú, hijo de Abraham, de Isaac, de Abednego, hijo de Abraham, hijo de Jacob. Nos contaminamos. Sacúdase cada vez que regrese a su casa. Nos contaminamos por idolatría, por vírgenes, por santos, por imágenes, por la muerte, por diferentes tipos de religiones, aún por la pobreza. Porque no solamente la gente está afuera con problemas de pobreza, sino todos son espíritus. Por eso que si usted hace algo, usted llegó a la calle y hay gente que está en circunstancias, también es importante ayudar, pero sacúdase en el mundo espiritual. El mundo espiritual no perdona nada. Pobreza, miseria, cuánta gente vemos en las calles, los hombres que le dicen acá. Y esas personas no quieren ayuda. El gobierno le da ayuda, pero ellos no quieren, prefieren estar ahí en la pobreza, en la miseria, pasando hambre, necesidades, todo por el vicio, y no quieren salir de su estado, porque es un espíritu, se acostumbran a la pobreza. Mire qué importante esto. Los espíritus se pueden acostumbrar, o tú te puedes acostumbrar a los espíritus.
La persona se puede acostumbrar a los espíritus, a la pobreza, a la miseria, al dolor. Hay gente que se acostumbra a los golpes, de verdad. A mí me ha tocado ministrar personas que la esposa la golpea y yo le digo, ¿por qué estás con él? Es que la amo, lo amo. ¿Cómo es posible que ame a una persona que te golpea? Le digo. Y la aconsejo, oro por ella, la ministro. Después la otra semana aparece con un ojo menos. ¿Qué te pasó, hijita? Es que mi esposo... Y bueno, sepárate. No permita su golpe. Sí, pastor, lo voy a hacer, ya no aguanto más. Pasan 2 semanas, o el otro ojo tapado. ¿Qué pasó, hijita? Es mi esposo que me golpea, pastor. No hacen caso. Uno le dice una y otra vez. No hacen caso. ¿Y qué esperan al final? Más golpes. Y se acostumbran. Hay personas que se acostumbran a los golpes. Hay mujeres o hombres que se acostumbran a los golpes. Y como le han golpeado tanto, los marca tanto que se acostumbran y no pueden estar sin que los maltraten. Masoquismo. Fuerte. Aleluya. A las imágenes que hay en las calles. A veces nosotros pasamos por lugares y hay imágenes de idolatría. Todos esos son ambiente, atmósfera y clima. Hay que cortar eso. Los dineros. Cuando usted reciba dinero o físico o en su tarjeta, santifíquelo. Diga, Señor, yo santifico este dinero porque usted no sabe las procedencias de ese dinero. No sabe por qué manos pasó el dinero. Puede haber pasado por un delincuente, por un asesino, por una persona con problemas emocionales. Puede haber pasado ese dinero por un brujo, por un asesino, por un violador, por narcotráfico, por prostitución. Pueden haber pasado por muchas manos. Entonces nosotros lo tomamos y compramos. Sacúdase, bendiga ese dinero. Al decir bendecir, sacúdalo en el sentido de usted santifique los dineros por las procedencias. Porque las procedencias de todo lo que, por donde mano y mano que pasó ese dinero, quizás hubieron manos ilícitas. Hay que sacudirse a todo eso, la contaminación. Por las procedencias que viene ese dinero quizás contaminado, ilegal. Cuando uno va a una fiesta, espero que usted no vaya a fiesta, aleluya, no me ande de rumba, sino en el nombre de Jesús lo rumbeo a oración. Bendito el nombre del Señor. Pero hay gente que se olvida de esto. Ya no es el gozo del Señor, sino es la rumba del enemigo. No me ande rumbeando. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos de Dios o somos de Belial. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pero pastor, si una copita nada más. Pastor, si una bailadita nada más. Si no va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada. Pero después van a venir las consecuencias en tu casa, en tus hijos. En tu salud. Claro, porque le diste lugar a la carne. Es como cuando también vamos en la micro. Micro es un lugar, en Chile, en otro lugar le llaman la guagua. Microbús. O un bus, o tú estás en una tienda, estás en un Walmart, de repente en cualquier lugar empieza a tocar la música mundana y como que la piernita como que se empieza a mover y no te das ni cuenta. De repente te das cuenta, te reprendo pierna en el nombre de Jesús, y pasa el ratito y de repente la otra pierna y de repente el brazo y de repente las manitos y ya después empieza a tararear y otros se acuerdan de la mujer antigua, del viejo hombre y ya le empiezan a cantar la canción mundana y empiezan, solo le falta mover el esqueleto. Aleluya, que el Señor reprenda. Sucede eso, ¿por qué? Porque el mundo quiere volver nuevamente a nosotros. El mundo quiere entrar otra vez. Contaminaciones. Por el homosexualismo. ¿Qué hay en las calles? Hoy en día en las calles hay protestas, hay homosexualismo, libertinaje, pecados. Todo eso hay en la calle. Y usted después pasó por esa calle y como si nada, pero hay espíritu. Recuerde que todo espíritu hostil deja ambientes, atmósfera. Lo que hablaba del fuego, cuando uno pasa al lado, es un ambiente, humo, todo eso es contaminación, es lo mismo. Quedan los ambientes ahí en las calles, quedan los ambientes en las personas, quedan los ambientes en un hogar, en un trabajo, quedan los ambientes hostiles y usted va y se contaminó sí o sí. Por eso que tiene que hacer, sacúdase cada vez que usted salga de la puerta de su casa.
se sacude. Y cada vez que antes de entrar hacia su casa, sacúdase para que usted no lleve el problema hacia su casa. Contaminaciones por rituales satánicos. Hay muchas veces que esto lo hacen las personas en los bosques, en lugares altos, y de repente tú vas pasando ese lugar y no tomas importancia, pero ahí que hubo un sacrificio, hubo contaminación, y nosotros vamos y no nos damos ni cuenta. Contaminaciones también a través de estos tipos de danza, de estos bailes, de estos carnavales. Y la gente pasa por esas calles están todas contaminadas por esos ambientes hostiles de paganismo, todo tipo de contaminación, inmoralidad, por el racismo que hay en un hogar muchas veces, ¿no? O en casas o en personas que son racistas, legalismo, narcisismo, extremismo. Ezequiel no habla la palabra del Señor cuando limpia el templo. En 2 de Crónicas 29, verso 3, y el primer año del reinado del mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la planta oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. 16, el verso 16 dice: entrando al sacerdote dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Lo que sucede aquí es que había una puerta detrás del atrio, donde en cada batalla que iba haciendo el pueblo de Israel, iban tomando todas las pertenencias de oro, de plata, de todo lo que tomaban, y todos esos botines la dejaban en esa habitación de los tesoros que estaba detrás del atrio. Por eso el Señor les dijo: saquen toda la inmundicia de ahí, porque la gente no solamente trajo botines, sino también trajo los dioses paganos de ellos, como de oro, plata, bronce, y ellos los tomaban como eran de oro, pensaban que no iba a ser de tanta importancia, pero eso era un anatema. Y habían cuartos. Aquí podemos ver la imagen, el atrio del sacerdote y el atrio de Israel. Ahí estaban las puertas donde estaba el lugar donde ingresaban los sacerdotes al lugar, y había un cuarto de los tesoros. Ahí tenían el oro, las piedras preciosas, el botín que el pueblo tomaba en cada batalla ganada. Pero dentro de esos botines habían anatemas, ídolos paganos, figuras de dioses. Y comenzaron a santificarse en aquel día entonces. Y santificaron la casa de Jehová. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia. Los levitas lo llevaron al torrente del Cedrón. Empezaron a hacer una limpieza. Es lo que tú tienes que hacer en tu casa. Si has permitido una figura, un cuadro, alguien te regaló algo, una contaminación, quítalo, bótalo. Aquí vemos el torrente del Cedrón, que es el torrente que llega desde el torrente, pasa por el lugar del Jordán y desemboca en el Mar Muerto. Ese es el torrente del Cedrón. Por eso que cuando las tiraban al torrente del Cedrón, simbólicamente significaba en que llegarían al Mar Muerto, donde ahí no hay vida. Es como cuando los pecados también van a las profundidades de la mar. Simbólicamente, al dejar las personas tomar esas cosas y las tirar al torrente del Cedrón, significa que ese río desemboca en el Mar Muerto, que todo eso ya no queda contaminado, sino que del torrente del Cedrón, que desemboca del Jordán y sigue hasta el Mar Muerto, ya eso después no iba a haber una contaminación. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es la simbología de lo que había hablado anteriormente. Los pecados son los que van a las profundidades de la mar, no los demonios. Esto es importante también que lo entendamos. El azote de los verdugos, ese es el tema. Cuando nosotros no hacemos caso
Cuando nosotros nos contaminamos y seguimos con las contaminaciones, después pueden venir los ataques de los verdugos. Lucas 12:48, pero él sin saberla hizo cosas dignas de azote. Será azotado poco, porque el que mucho se le es dado, mucho se le será demandado. O sea, significa, el que Dios le da mucho, mucho se le será atacado, o mucho le será azotado, si no hiciera la voluntad de Dios. Qué interesante eso. Versión Bad dice, y el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes, porque hizo algo poco, será azotado poco. Lo que están diciendo estos textos, que al que Dios le da mucho y no, esa persona no hace caso a la voluntad de Dios, será azotado más por el ataque de los verdugos. En cambio, el que no la conoce y hace cosas condenables será castigado en menos severidad. Pues a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir, o mucho se le va a azotar si no hace la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué a veces andamos atacados con los ataques de los verdugos? Sea mucho, sea poco, pero estamos atacados porque dimos un derecho legal. Esa palabra dero, cuando dice aquí, más el que no extendió y hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho se le será demandado. Entonces, azotar es una golpiza, es una bofetada, es dar golpe. Esa es la palabra de azotes. Y muchas veces nosotros no entendemos. Es importante entonces saber que en el mundo espiritual la palabra azotado es la palabra dero, será azotado, dero. Y cada azotes a veces duelen. No permitas que el enemigo te azote. Mateo 18:34, ya me queda poco para esta clase. Y endureció su señor y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mire qué importante esto. Muchas veces quizás por nosotros, por negligentes, somos pasados por los verdugos. Por eso hay que tener cuidado de esto. El torturador, el verdugo, los basanistas. Ese es el significado también de esta versión. No permitas que el torturador venga, que el verdugo venga y te azote por cosas quizás hemos hecho lo contrario. El hombre debía una deuda que no saldó y se le dio el derecho legal de los azotes. El mundo espiritual no perdona nada. Y endureció su señor y lo entregó ¿dónde? A los verdugos, hasta que pagara todo lo que le debía. Versión BMN, y el señor irritado le entregó a los torturadores. La versión NBI, y el señor lo entregó en los carceleros. Versión SR, lo entregó a una corte de justicia. Mire qué importante esto. Porque muchas veces cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos entrega a los verdugos, nos entrega a los torturadores. Pasamos a ir a los carceleros. Pasamos una corte de justicia, una corte espiritual. Pero no es que Dios quiera enviarlo, sino que la ley de Dios nos enjuicia a nosotros porque no entendemos. ¿Quién es el verdugo, el torturador? Es la persona que le envía un espíritu torturador por no hacer la voluntad del Señor. Y aquí aplica Deuteronomio 28, donde están las maldiciones por la desobediencia. Jehová te herirá con locura y con ceguera y con pasmo de corazón. Y empieza a hablar de las maldiciones cuando no obedezcamos. Todo lo que es no obedecer va a acarrear problemas. Y dice Proverbios 17:11, el rebelde solo busca el mal y el cruel mensajero se le envía contra él. JBS, el rebelde no busca su mal, sino se le enviará un cruel mensajero. Mire qué interesante el rebelde. El rebelde dice que será castigado severamente. Versión PDT. El revoltoso se le enviará un mensajero que lo castigue. Versión RBS. El rebelde se le enviará a un emisario cruel. Versión TLA. El revoltoso se le enviará a un adversario más cruel. O sea, aquí está hablando, en la persona que es rebelde, que no obedece, se le va a enviar un cruel mensajero.
Se le va a enviar a alguien que lo castigue severamente. Se le va a enviar a alguien que lo castigue fuerte. Se le va a enviar un emisario cruel. Se le va a enviar un adversario más cruel, dicen estas versiones. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Entonces, cada vez que nosotros desobedezcamos, tenemos espíritu de adivinación. La rebelión actúa con la adivinación. La desobediencia actúa con la idolatría. La rebeldía, dice la versión BAT, es tan grave como la adivinación y la arrogancia. Cuidado con desobedecer, cuidado con la rebelión. La versión Torres Amás, porque desobedecer al Señor como el pecado de magia y como crimen de idolatría. La rebelión, versión BLA, dice que es como pecado grave como la brujería y la desobediencia. Es tan grave como la idolatría. Y usted dirá, yo no practico rebeldía o no practico brujería, idolatría, magia, pero una desobediencia lo lleva a eso. La rebeldía lo lleva a eso. La versión BLPH dice, la rebeldía es como el pecado de espiritismo. Wow. Y la arrogancia como un delito de idolatría. Se fija que es fácil desobedecer. Es muy fácil. Es fácil rebelarse y no hacer caso al líder. Es fácil desobedecer. ¿Pero qué acarrea todo eso? Rebeldía, arrogancia, adivinación, idolatría, brujería, hechicería, espiritismo. Wow. Necesitamos volvernos al Señor. Y termino. Proverbios 11:17. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Aquí está hablando del hombre cruel, el rebelde. El rebelde se hace daño a sí mismo. Pero si invertimos el mismo texto de Proverbios 11:17 y damos vuelta el número, en vez de 11:17, invertimos a 17:11, el mismo proverbio nos dice, el rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se le enviará. Wow. Por eso es que es importante nosotros sacudirnos al mundo espiritual para que no sean enviados espíritus de verdugo o un cruel mensajero. ¿Quién entonces es el cruel mensajero? Según el diccionario Strong, el cruel mensajero es la palabra Axarí. Y Axarí es un espíritu de potestad de demonio. Ese es Axarí, un mensajero cruel, es un demonio cruel. Y es el que se levanta muchas veces en contra de las personas porque dieron el lugar o dieron el derecho legal. Cuidémonos de los ataques, de las contaminaciones, cuidémonos de las áreas en que muchas veces viene el enemigo a dañar y a contaminar. Este es el tema. El ataque de los verdugos. Gran parte de este ataque de los verdugos vienen porque nosotros damos derecho legal. Ese derecho legal lo damos por no atender la voz de Dios. Pero hoy creemos que a través de esta palabra el Señor nos fortalece y nos dirige a la vez también para nosotros preocuparnos en nuestra vida de poder no dar el lugar al enemigo, sino de decir, Señor, yo te doy gracias porque me fortalece y siempre tu misericordia está conmigo. Que a través de esta palabra nosotros podamos entender la importancia de permanecer firmes en el Señor. No demos lugar al enemigo, no demos acusación, no demos derecho legal, mantengámonos firmes y bueno, damos gracias al Señor que su misericordia siempre está. Si fallamos, Él es fiel. Él es fiel para perdonarnos, para ayudarnos. Y si hubieran ataque, hoy desautorizamos todo ataque de tu casa, de tu familia, del ataque de los verdugos.